de Dios. Y si pasó esa ley, quiere decir que el carácter de Dios también ha pasado. Luego Dios no es Dios porque sería un Dios cambiante. Sin embargo, la Biblia nos muestra un Dios inmutable, no cambia. En Él no hay sombra de variación ni mudanza. Dios permanece eterno, para siempre el mismo. Dice Hebreos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 3 al versículo 8. Leemos la palabra del Dios Altísimo así, en la versión Reina Valera. Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8. El título de este sermón es ¿Dónde puedo servir al Señor? Hemos hablado de las características de los siervos, hemos hablado también de a quién servimos, y hace 8 días se habló acerca de la diferencia de roles en el servicio al Señor para hombres y mujeres. Hoy estamos aquí para hablar de dónde puedo servir al Señor. Dice la palabra de Dios así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Señor Dios, ruego en esta hora, Padre, guianza, oh Dios mío, y que sea tu palabra alumbrando nuestro entendimiento. Señor, gracias por el privilegio que me confiere en esta mañana de compartir esta verdad gloriosa, esta palabra para nuestra edificación. No estoy aquí por ser mejor que otro, simplemente porque te ha placido, Dios amado, sabiendo de antemano que escoge de lo bajo y de lo vil, Santísimo Dios, para que la gloria no sea del vaso, sino que la gloria sea tuya. Por eso, Padre, aquí estoy, Señor, con temor y temblor, y suplicando que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, guiándonos en este ejercicio y enseñándonos tu palabra. Dios, las palabras de los hombres, aunque puedan sonar interesantes, no son palabras que pueden transformar nuestro corazón. Por eso pedimos la voz tuya y no la del hombre en esta mañana. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a entrar en la lija y el metro. Presidía la reunión el martillo. De pronto el tornillo se levantó y dijo: no está bien que el martillo presida entre nosotros, pues él se la pasa dando golpes. Además hace mucho ruido. El martillo se disculpó y dijo: creo que sí, hay parte de razón, pero también objeto que el tornillo vaya a presidir, porque el tornillo para todo es dando vueltas, puras vueltas a toda hora. El tornillo se disculpó también y dijo: bueno, pero entonces tampoco será la lija, porque es muy áspera y a todo el mundo anda dañando con su aspereza. La lija se disculpó y dijo: pero tampoco debería ser el metro, porque se cree perfecto, anda midiendo a todo el mundo como si fuese perfecto. Estaban en esa discusión cuando de pronto entró el carpintero al taller. Todos guardaron silencio y el carpintero comenzó a trabajar con la madera y empezó a utilizar el martillo, utilizó el tornillo, utilizó la lija, utilizó el metro, y al final había un hermoso mueble. Todos se miraron con cierta vergüenza porque todos habían participado en la elaboración de ese mueble. Lo importante no eran ellos, era el carpintero, quien sabía darles el uso adecuado, y bajo ese uso adecuado fueron útiles en las manos del carpintero. Esas herramientas
no en las manos del carpintero, ¿de qué sirven? Esto es solo como para que pensemos un poquito, porque el texto bíblico de hoy nos viene a enseñar acerca de dónde puedo servir al Señor. Tengo 3 puntos, amados, para compartir con ustedes, y el primero es: el dónde no es problema cuando hay humildad en el corazón del siervo. O sea, el dónde, el lugar, no es lo que importa si hay humildad en el corazón del siervo. El segundo punto trata de el campo en el que puedo servir al Señor está determinado por los dones. O sea que no se trata de donde yo quiero, se trata de donde yo puedo. Y el tercero es áreas en las que nuestros dones glorifican a Dios. Bien, entramos entonces al primer punto. Y quiero leer el versículo 3 porque es de suma importancia que todos podamos prestar atención. Ahora, bien decía el pastor Gilberto, pues todos fuimos llamados por el Señor a servirlo. Porque todos somos servidores de Dios. Todos cumplimos una función delante del Dios Altísimo. Por lo tanto, nadie debe considerar que esto que dice la Biblia no es para sí, sino que como que es para los hermanos que pasaron acá al frente ahora. No, es para todos nosotros. Y mire, dice el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Para este primer punto, este verso nos va a decir lo siguiente. Hay veces, amados hermanos, podríamos pensar que cuando se nos invita a hacer una labor, tal vez la rechazamos dependiendo de si va acorde a mi formación, a mi entrenamiento, a mi capacitación. Es más, cuando se busca empleo, uno pasa en su hoja de vida y anexa ahí todas sus credenciales. Ahora, quizá usted está bastante cualificado para el cargo y resulta que quizá le llaman y le dice: bueno, el cargo que usted está solicitando, no, pero tenemos otro empleo si gusta recibirlo. Y usted dice: quizá no me interesa porque tal vez servir en mensajería cuando yo tengo título como administrador, pues como que no está bien. O sea, me están ofreciendo algo que no va acorde con lo que yo soy, con mi formación. Y entonces no va a tener el empleo y seguirá como administrador con el cartón en su bolsa, en su morral y con el estómago vacío. Quiero decir que a veces la soberbia en nuestro corazón hace que no podamos servir en determinados momentos o circunstancias. El texto dice en el versículo 3 que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y qué es eso de tener un concepto más alto? Significa que uno está sobrevalorándose. Voy a imaginar esto. En la iglesia del Señor, amados hermanos, todos tenemos la bendición de haber sido lavados con la misma sangre. El mismo que murió por el hermano que nos ayuda a cuidar los carros es el mismo hermano, el mismo Señor que murió por el que está predicando, es el mismo. El mismo espíritu que está sobre los que cantan está también sobre los que nos ayudan con el tinto, es el mismo espíritu. No hay superioridad en unos más que en otros. Ahora, si por el hecho de que entonces yo debo predicar acá y enseñar, o mis hermanos que ayudan cantando y guiándonos en el proceso de la adoración, mañana tenemos que ir a servir tintos y decimos: no va conmigo, mi don no es servir tinto, no me desperdicien. Hay soberbia, hay orgullo en el corazón. El Señor Jesucristo nos enseñó cuando, dejando el manto de lado, se amarró una toalla y se arrodilló frente a sus discípulos y comenzó a lavar los pies de ellos.
una labor que hacían solo los esclavos y los esclavos de baja condición. Pero a él no le importó. Él lo hizo y lo hizo para enseñarnos a nosotros que en el reino de Dios no hay doctores. Que en el reino de Dios nuestros títulos de poco sirven. Quiero con esto solo decir, usted es bienvenido al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Quizá tenga una formación extraordinaria. Sea un profesional con especializaciones, con posgrados. Qué bueno, Dios es maravilloso. Dios le ha bendecido enormemente. Pero eso no lo hace más importante en el reino de Dios que el otro que no terminó la primaria. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? Con la idea de que, porque estas cosas que recibimos por la gracia de Dios, este mundo nos ha enseñado a sentirnos grandes por ellas. Pero no, la grandeza en el reino de Dios no está dada por títulos adquiridos, ni por propiedades que tengamos, por fortuna amasada. No está en eso la grandeza de un siervo. La grandeza de un siervo está en que tiene la oportunidad, el privilegio de servir. Porque no es grande el que es servido, sino el que sirve. Cuando Pablo le dice a los romanos, no tengan más alto concepto de ustedes. Quizá Pablo había detectado en la iglesia que algunos se sentían muy grandes, muy importantes. De hecho, en la sociedad romana estaba el emperador. ¿Quién como el emperador? Pero además de eso estaban los senadores. Y había una clase especial llamada los patricios, que se consideraban ser de ese linaje que dio origen a la fundación de Roma. Y ellos tenían unos estratos bastante marcados. Pero en el reino de Dios no hay estratos. En el reino de Dios todos somos siervos del Dios Altísimo. ¿Estamos de acuerdo? Este poco hombre. Podríamos pensar esas cosas, ¿verdad? Pero eso solo habla de la altivez, de que no estamos pensando acerca de nosotros con la prudencia de vida. Les he contado la anécdota de la señora Nancy Reagan y su esposo, el señor Ronald Reagan, después de que salieron de la presidencia de los Estados Unidos y recorriendo algunas carreteras allí por cierto estado, un día cualquiera en su carro deben parar en una estación de gasolina. Y cuando pararon en esa estación de gasolina, el que atendía allí, el islero, había sido un amigo de la señora Nancy Reagan cuando ellos eran jóvenes. Y además de amigos, él había sido novio de ella. Y se encontraron ahí y ella le presentó el amigo. Hacía muchos años no se veían. Bueno, continuaron la marcha, el señor Reagan y su esposa. Y de pronto él dijo estas palabras: ¿sabe qué, esposa? Usted hubiera sido esposa de un islero. O sea, si no se hubiera casado conmigo, usted hubiera sido esposa de un islero. Ella guardó silencio y luego le dijo: no estoy de acuerdo. Yo creo que él sería expresidente de los Estados Unidos. Porque tenemos la idea de valorarnos más de lo debido. No es correcto, no está bien. Ninguno tenga más alto concepto de sí. Mire, Dios en su infinita bondad pondrá delante de usted personas menos preparadas, menos capacitadas, y Él las va a usar. Y usted dice, pero Dios, yo estoy aquí. Y el Señor le dirá: por eso mismo es que no te pongo ahí, porque la altivez del corazón hace a los hombres y a las mujeres aborrecibles delante del Dios eterno. No me lo estoy inventando, usted sabe, el Salmo 138 dice eso: Dios mira de lejos a los altivos, y aunque los altivos tratan, ¿verdad?, de hacerse ver por Dios,
Dios ve el corazón de ellos. Dios no está viendo tanto cuánta habilidad y destreza, pericia tienen para hacer cosas. No, es que antes de hacer, el siervo tiene que ser transformado en el ser. El ser importa más que el hacer. Así que luego dice, no, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa eso? Que a cada uno Dios nos dio una capacidad, a cada uno Dios nos dio un don, una manera de poderlo servir. Y en esa discusión de las herramientas del taller, ¿cuál de los cuatro es más importante? Pues finalmente no podríamos decir cuál de ellos es el más importante. Todos tienen su nivel de importancia. Lo importante es el carpintero. El importante es Jesús, quien nos usa a nosotros a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra imperfección. Cuando usted esté frente a una persona que Dios usa, no piense cuán santo es, cuán puro es. No, piense cuán bueno es Dios, que usa a esa criatura, a ese ser humano, que si empezamos a escudriñarlo, le vamos a encontrar defectos y muchas falencias probablemente. Pero eso habla de que el mérito, la virtud está en el Señor. No sé si alguna vez le ha pasado lo siguiente. Por ejemplo, le han invitado a trabajar y usted ha dicho, no, pero es que esta herramienta no es muy buena. Y hay veces el mal trabajador trata de justificar su falencia hablando de la herramienta. Un día cualquiera un hombre cogió una guitarra, era experto él en guitarra, pero el que la tenía decía, no, es que esta guitarra no suena bien. Y el otro le dijo, préstemela un momento. Y él empezó a tocar maravillosamente. El problema no era la guitarra, el problema era él como músico. ¿Qué quiero decir con esto? Amados, el Dios del cielo, a pesar de que no somos las herramientas perfectas, Dios nos usa en su gran poder. Ahora, eso no significa que no debamos trabajar para perfeccionarnos cada día más en lo que hacemos. Pues desde luego que sí, hay que hacerlo. Pero Dios, a pesar de que nos esforcemos y trabajemos enormemente por ser mejores cada día, nunca vamos a ser perfectos. Estoy hablando en el trabajo que nosotros hacemos para mejorar. Nunca seremos perfectos. Lo que indica que Dios siempre tendrá que usarnos siendo nosotros perfectos. No porque Él tenga la necesidad, sino porque a Él le place usarnos para que la gloria no sea la del vaso de barro, sino de Él. En la Biblia hay bastantes ejemplos. Ahora debo pasar, porque a veces el problema es ¿dónde puedo servir al Señor? Y resulta que no importa el dónde. Aquí primero lo que debemos pensar es qué tan humilde soy para aceptar cualquier labor que se me asigne, sea en la empresa, en el hogar. Un día cualquiera escuché a un cantante famoso, estaba de visita en una institución, un cantante cristiano él. Bueno, aunque cuestionado por su cristianismo, pero en cuanto al arte, en cuanto a cantante, no hay cuestionamientos. Y ese hombre dijo estas palabras, hablándole a unos muchachos, les dijo esto: acababa de recibir un Grammy. Y ustedes saben que para los cantantes, solo cantantes o músicos también, creo que, bueno, para la industria de la música, en especial cantantes y músicos, recibir un Grammy, yo no sé qué será eso al fin y al cabo, pero interpreto que recibir un Grammy es algo así como que ganar el campeonato mundial de fútbol, lo más grande. Y él había llegado, ustedes saben que les dan una especie de estatuilla, estatuilla no es. Gracias, ustedes son expertos, un gramófono.
Ya les dan un gramófono, eso para ellos es muy importante. Quiero decir que no cualquier artista tiene un gramófono en su vitrina. Esa es una carta de presentación a nivel del mundo. Llegó a su casa feliz, su esposa lo recibió feliz, pero al otro día en la mañana la esposa le dijo: fulano, ayúdame a sacar la bolsa de la basura que ahora pasa el carro. Y él decía: no podía creer que mi esposa me estuviera pidiendo que sacara la bolsa de la basura cuando yo acababa de recibir un Grammy. Qué bueno que la gente que nos conoce no nos rinde pleitesía. Qué bueno que la esposa no nos rinde pleitesía. Qué bueno que los hijos tampoco lo hacen y no tienen por qué hacerlo. Este hombre probablemente pensó que iba a recibir un trato distinto ahora por parte de su esposa. Para él ya un Grammy era un objeto más que debía limpiar ahora en su casa. No importaba mucho. Bien. Dios nos dio a todos nosotros una medida de fe o una capacidad para servirlo a Él. El campo en el que puedo servir está determinado por los dones. Mire, observe el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Qué quiere decir? El cuerpo está lleno de órganos, está lleno de miembros. Cada miembro tiene una función específica. Si le preguntara acerca de qué miembro usted quisiera quitar del cuerpo, a la verdad hay algunos miembros pareciera que no son útiles, pero por algo están en el cuerpo. No es un accidente. Han sido pensados, diseñados inteligentemente. Voy a decir algo tonto, perdónenme. Yo a veces pienso que, ¿qué hubiera sido si Dios me hubiera hecho la nariz con los huecos para arriba? Imagínese uno en un aguacero, hermano, cuánto sufrimiento. Pero todo fue pensado con sabiduría. Dios es sabio. A veces debo cortar las uñas de mis pies. Todos lo hacemos. Pero ese dedito pequeño, quisiera que tuviera uña, tiene un pedazo de garra. Ahí es un dedo feo. El mío, el suyo es bonito. Pero es un dedo feo que uno dice, ¿verdad? Eso no tiene forma de dedo, es bien. Pero no, quíteselo y sabrá que perderá estabilidad. Ese dedito está así como ladeado, como de lado, porque ayuda a estabilizar. No se lo vaya a quitar, por feo que sea. Quiero decir es que todos los miembros del cuerpo tienen una función. Las hermanas, por favor, perdónenme lo que voy a decir, no quiero ofenderlas. Pero las cejas, esos pelitos, Dios los puso ahí. Porque cuando uno suda, esos pelitos libran el ojo del sudor. Ahora, usted puede decidir quitarlos, no hay problema. Pero va a tener el ojo con inundación. ¿Ya? Dios diseña las cosas muy bien. Somos los seres humanos los que intentamos mejorarnos. Y el hombre nunca podrá mejorar lo que Dios hizo. ¿Ya? Podemos hacer alguna especie de transformaciones, pero no mejoras. Y cualquier transformación que hagamos al cuerpo, en alguna medida es un deterioro de lo original. ¿Ya? Dios nos hizo así. Y por lo tanto, estoy tratando de mirar un poco el cuerpo porque cada miembro tiene su función. Y eso es para decirnos bajo esa metáfora del cuerpo que así también en la iglesia del Señor, versículo 5, así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos
de los otros. Mire esto que está diciendo la palabra de Dios. Siendo muchos, somos un cuerpo. Ahora, podríamos pensar que tal vez yo soy de la mejor parte del cuerpo, pero el texto ya advirtió, no tenga más alto concepto de sí. Si usted tuviera que ser un órgano del cuerpo, ¿qué órgano sería? Creo que si nos dieran a escoger, algunos dirían el cerebro, otros el corazón. Y créanme que finalmente vamos a tener que entrar en razón, en cordura y decir, a ver, un hígado malo va a afectar el cerebro y afecta el corazón. Quiero decir con esto es, todos los órganos del cuerpo tienen su nivel de importancia. Ahora, no podemos ser el cerebro en el cuerpo de Cristo. No podemos ser la cabeza en el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la cabeza se llama Jesucristo el Señor. Esto debe estar bien entendido por la comunidad, por la iglesia. Si aquí hay hermanos que fungimos como pastores, no somos la cabeza de la iglesia. No somos cabeza de la iglesia. Somos parte del cuerpo como los demás. Porque quien intente tomar el lugar de cabeza se está rebelando contra Cristo. Él es la cabeza, la iglesia, el cuerpo. Nosotros, miembros los unos de los otros, y nos necesitamos unos a otros. En el cuerpo existe una interrelación de todos sus miembros. Bajo la dirección de la cabeza, todos actúan en favor del cuerpo mismo. El Señor nos dice que somos un cuerpo en Cristo. Ahora, ¿alguna vez le ha dolido la muela? Bueno, una muela. ¿Alguna vez le ha dolido una muela? ¿El oído? ¿Una mano? ¿Un pie? Y hay veces uno dice, me está doliendo una muela. Y el otro dice, no hay cosa más terrible que el dolor de oído. Porque a él le dolió el oído. Quiero decir, cualquier parte del cuerpo que duela es dolor. Y usted dirá, pero es que me aguanto mejor el dolor de un dedo. Mentiras. Dolor es dolor. Y en cualquier parte del cuerpo el dolor nos afecta, nos incomoda. Ahora, ¿se han dado cuenta cómo las manos soban los pies? ¿Se ha dado cuenta cómo el oído le anuncia cuando ese bus va muy cerca de usted para que usted de inmediato... Y no solamente el oído libra el cuerpo, mejor, libra ciertos órganos del cuerpo, libra al cuerpo completo. Y los ojos cumplen una función para el cuerpo y todo el cuerpo está en función del cuerpo, pero a la vez en función de los otros órganos. Nosotros como iglesia debemos aprender a sentir al otro como parte mía también y que somos parte del mismo tejido que es el cuerpo de Cristo. Pero que el otro tiene la piel un poco más blanca o la tiene un poco más morena. ¿Qué importa? Los ojos son negros, los dientes son blancos, casi blancos. ¿Qué importa? El asunto no es de colores. El asunto es entender que las diferencias están hablando también de la diversidad con la que Dios nos hizo. Imagínense que su cuerpo fuera solamente un ojo. ¡Qué monstruo! Que su cuerpo fuera solamente una oreja con
con pies. Monstruo. No. Ahí estamos, amados hermanos, bien diseñados por Dios. Y la iglesia de Cristo está diseñada por Él. Ahora, el versículo 6 nos dice lo siguiente: porque el campo en el que yo puedo servir en la iglesia, en la obra, en el reino de Dios, y cuando hablo del reino de Dios no solo es la iglesia, porque el Señor dijo: mía es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. O sea, todo es de Dios. No está determinado por el gusto. Está determinado por los dones. ¿Saben ustedes que las células, por ejemplo, del riñón son diferentes a las células del pulmón? El ADN, que es el gran libro de instrucciones, ordena a los genes, ¿verdad? Y cuando se está desarrollando el cuerpo, esa información llega precisa para hacer una célula que sea exclusivamente del riñón, como la unidad básica del riñón. Y para el pulmón se requiere, aunque tengan las mismas partes, la funcionalidad y aún el diseño cambia. O sea que habla de cómo Dios nos diseñó de una forma sabia. Pero Dios le dio a usted un don. No pretenda usted hacer otra cosa distinta al don que Dios le dio. Hay hermanos que admiran a los cantantes y ellos sueñan con ser cantantes, pero Dios no les dio el don para cantar. Cuando oye usted a una persona decir: yo soy un cantante frustrado, ¿no? Fue alguien que se ilusionó por algo, pero no había sido diseñado para eso. Es interpretarnos. Dios nos dio dones. Ahora usted dirá: hermano, es que no sé cuál don tengo. Es más, si yo le digo ahora que le pregunte al que está al lado, no me gusta hacer eso, pero si yo le digo: pregúntele al lado, ¿cuál es su don? ¿Don Eduardo? ¿Don William? ¿Don Jackson? Estamos hablando de esas capacidades que Dios nos entregó. Yo creo que en este grupo de hermanos hay hermanos muy buenos administradores. Hay hermanos muy hospitalarios. Hay hermanos siempre en disposición de servir. Y ya miraremos algunos ahorita en este mismo punto, pero miraremos lo siguiente, y es que esos dones nos están diciendo para qué Dios me puso aquí y qué es lo que yo debo de hacer. No es tanto el lugar, es el don que Dios me dio y la función que debo cumplir dentro del cuerpo. ¿Qué pasaría si le pidiéramos a usted que el domingo nos ayude con el tinto? Usted dirá: no es mi don. Mi don es servir. Por eso, como su don es servir, sí, pero no tinto. El que tiene el don del servicio, es más, todos nosotros fuimos llamados a servir porque todos somos siervos. Todos debemos cumplir la función del servicio. Así como hay dones para cantar, pero todos estamos llamados a expresar a partir del canto la exaltación al Señor, aunque no cantemos bien. Pero estamos llamados a cantar. Solo que quienes tienen ese don pueden hacerlo mejor. Y es más, se inclinan permanentemente a hacerlo. Ahora, para algunos dirá: pero hacer el tinto a los hermanos de la iglesia. Quiero decir que el que hace el tinto no pone del bolsillo a hacerlo, solo pone su trabajo. La iglesia le da para hacer el tinto. Yo sé que usted dice: no, el día que me toque a mí yo pongo todo, hasta les doy con leche. Dios lo bendiga, vamos a probar un día de estos. Solo para decirles que esa es una manera de servir al Señor en algo tan sencillo.
Pero no solo servimos en medio de la comunidad, porque ahora pasaré a hablar un poco acerca de los lugares o campos o áreas donde podemos servir. Pero el texto, el versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones. O sea, el don suyo es diferente al don del otro. Pero no quiere decir que sea mejor el suyo. Solo es que hay diferencia. Y luego dice: según la gracia que nos es dada, lo cual nos habla de que si tengo alguna capacidad para servir al Señor, es obra de su gracia. No es porque yo nací inteligente, es porque es más, me hubieran puesto en un colegio de esos para superdotados, yo sería un genio. No piense así. Piense que Dios ha derramado abundante gracia al capacitarlo, al darle un don, una competencia para que usted pueda honrarlo a Él. ¿Ya? ¿Es usted, hermana, una buena cocinera? Es un don de Dios. Hay hermanas que tienen el don de cocinar tan delicioso. Usted dirá: no, qué don, eso es una desgracia, uno toda la vida cocinando. Y porque es que esta sociedad les ha hecho pensar que esa hermana que cocina en su casa para su esposa y para sus hijos es como si hubiese sido un castigo. Espere, no es así. Es un don. Y su esposo y sus hijos se deleitan en el don de ella. Y cuando invitan a alguien a participar de la cena, esas personas también se deleitan. Y cuando esas hermanas nos ayudan a alguna actividad de la iglesia donde implica preparar algún alimento, uno ve ese don de Dios ahí. Hermano, usted que es electricista, es un don de Dios. Pastor, usted está confundiendo, esos son talentos. No, señor. Dones de Dios. La Biblia no habla de talentos. Y si habló en la parábola de los talentos, estaba hablando del don de la administración. No estaba hablando de los talentos, estaba hablando del don de la administración. Dones. Es electricista. Entonces, con ese don sirve al Señor. Pero ¿cómo hace para servir al Señor? Usted dice: pastor, ¿cuándo hay que cambiar un bombillo en la iglesia? ¿Y cree que de esa manera sirve al Señor? Pues sí, es una forma. Pero cuando a usted le sale un contrato de electricidad, usted ofrece su trabajo al Señor y lo hace para la gloria de Él, y entregará toda su experticia para hacer algo bien hecho en honor al Señor. Algún día el ingeniero dirá: esa instalación quedó muy bien hecha, la hizo un señor, ya no me acuerdo el nombre, sé que era evangélico, sé que era cristiano, y ya con eso estaremos dando honor al Dios del cielo. ¿Qué don tiene? Hay hermanos que están pidiendo el don de sanidad. Hay hermanos que están pidiendo el don de hacer milagros. ¿Cuál es la motivación para pedir esa clase de dones? Más bien debemos revisarnos y ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es que si hago milagros me vuelvo famoso e importante. Pues, amados hermanos, el único que hace milagros es el Dios eterno. Pero Él puede usarnos. Sí, Él puede usarnos, pero el milagro no es suyo, el milagro es de Él. Voy a ir cerrando con esto. Aquí se mencionan algunos dones. Dice, hablando de que tenemos diferentes dones según la gracia. ¿Cuál es el don que usted tiene? Usted debe saberlo. Y si no sabe, pregúntele a su esposa. Dígale: esposita, yo como que ¿para qué? Es que
como que a mí en qué es que me va bien. ¿Sí? O sea, hay una habilidad en usted, hay una competencia en usted. Porque si alguno dice, no, es que yo no sirvo para nada, no puede ser, no es cierto. Usted está engañado, está equivocado. Ahora, hay dones exclusivamente para el servicio al Señor, en términos de la eclesialidad, pero los otros dones también son para la gloria del Señor en áreas donde no implica eclesialidad. Veamos. Don de profecía. ¿Dónde uso este don? Entiéndase por profecía, quiero aclararlo, porque para algunos profecía es aquel que llega a decirle que lo que va a pasar. No. Profecía aquí en el contexto bíblico habla de el que lleva el mensaje de Dios. Un profeta es uno que anuncia el mensaje del Señor al pueblo. Ese es un profeta. Moisés fue profeta. David fue profeta. Es más, Juan el Bautista fue un profeta. Y él lo que hacía era predicar. Cambiar nuestra forma de pensar, porque algunos dicen, yo soy profeta, y el otro ya está pensando, voy a decirle a ver qué va a pasar la semana que viene, a consultarlo. No, ese no es un profeta, es un adivino. Y no buscamos la adivinación, porque lo que va a pasar mañana, el creyente tiene plena confianza que Dios lo sabe, y lo importante es que Él sabe, que usted no necesita saber lo que va a pasar mañana. Usted lo que necesita es confiar que Dios está al control de todas las cosas. Pregunto, supóngase que usted sabe que mañana el dólar va a caer. ¿Puede hacer algo? ¿Y entonces? ¿De qué sirve? ¿Se han dado cuenta ustedes de esos charlatanes que dicen, venga, por allá abajo hay un aviso, algo así, como que les anuncian el número de la suerte para que se ganen la lotería? Y ellos les van a dar el número de la suerte es este. Y algunos hermanos también se dejan tentar por esa vanidad, perversidad. Bien curioso, ¿no? Que los que saben en qué va a caer la lotería no la compran. ¿Sí? Bien. Profecía quiere decir el anuncio del evangelio, lo cual está ligado con la iglesia, pero también con el resto de la sociedad, porque no solo predicamos a los hermanos, debemos predicar a los que no son hermanos. Sigue hablando de el de servicio. ¿Dónde puede servir usted? Ahora sí, ¿dónde le puedo servir al Señor? ¿Trabaja usted en una empresa? Sirve a Dios. Sea un siervo de Dios en la empresa. ¿Cómo? Haciendo su trabajo para la honra del Señor, para Él, aunque tenga un patrón así, malito, no tan buena gente, ¿ya? Pero usted le sirve al Señor, usted hace lo mejor posible para Dios. Usted se va a caracterizar por el don de servicio donde Dios lo coloque. José llegó a la casa de Potifar y el muchachito era bien servicial, era un siervo. José, el hijo de Jacob, recuerda. El papá le decía, mi hijo, vaya a buscar a sus hermanos, y él ¿qué decía? Sí, señor. Muchacho dispuesto a servir. Lo llevaron a Egipto, lo compró Potifar y le dijo, bueno, se va a poner a sembrar, y él dijo, sí, señor. Siempre estaba sirviendo. Lo echaron a la cárcel y llegó a la cárcel no a llorar, no a lamentarse, no a flagelarse. ¿A qué llegó a la cárcel? A servir. Y estaba sirviendo en la cárcel porque el director de la cárcel del IMPEC de Egipto, el director nacional de las penitenciarías en Egipto, el hombre le confió la administración de la cárcel.
Creo que él hizo que la cárcel fuera menos dura, porque era un siervo de Dios. Algunos miran a José como si hubiese sido el gran profeta. Él no fue ningún profeta. Él fue un siervo de Dios en cosas de las que hacemos todos nosotros: sembrar, cuidar, en cualquier institución, estar ahí prestos para servir. Y de ahí salió para ser segundo en Egipto. Por la palabra de José se gobernó todo un imperio durante buen tiempo. Era un servidor. Dios honra a los que le honran. Y Dios honró a José porque fue un servidor. Ahora, hay hermanos que dicen: no, pastor, es que ese no es mi don. Imagínense que lo llama un hermano a las 3 de la tarde el día sábado, después de que usted ha regresado de la iglesia y ha almorzado, y entonces está usted en modo relax. Se puso pantaloneta, ahora está acostado en la camita porque es el día del Señor, y entonces usted quiere aprovechar el día del Señor para descansar, y de pronto lo llama un hermano, le dice: hermano, es que tengo mi hijo enfermo, ¿podría usted por favor ayudarme a llevar mi hijo al hospital? ¿Y usted qué hace? Y entonces usted dice: ay, hermano, me hubiera dicho esta mañana. Cuando una persona dice así, no tiene disposición para el servicio. Es uno que tiene un alto concepto de sí mismo. Ahora, pero si usted tiene el don del servicio, y es más, sabe que lo que ahora se le ha aparecido es la oportunidad para servir y para honrar al Señor, y dirá: ¿y qué es lo que tiene el niño? Usted no es médico. Sí, porque es que algunos empiezan ya como a decirle: no, mejor dele a que usted no es médico, para no hacer el favor. ¿Qué debe decir usted como servidor de Dios? Hermano, ya de inmediato voy para allá. Y aunque su carro sea nuevo y huela a nuevo, no se angustie si el niño va a vomitar su carro, porque algunos se incomodan. Pero es que a veces servimos a las cosas y no a las personas y no a Dios. Resulta que la hermana compró la olla a presión nueva y la vecina no tiene, y va y le pide la olla a presión nueva. Usted dice: no, vecina, es que es nueva y yo no la presto porque es nueva. Entonces que Dios le dé una vieja para que la pueda prestar. Quiero decir que uno debería sentir agrado cuando puede servir a otra persona, porque a Dios sirvo. Si no damos un vaso de agua a una persona, a Dios no lo estamos dando. Cuando usted se quita la camisa y se la da a otro, el Señor dijo: conmigo lo están haciendo. Cuando usted da de comer a otro, el Señor dijo: a mí lo hacen. Porque en el día del juicio, esa va a ser una cosa que va a estar ahí. Tuve hambre y no me diste de comer, porque aunque tenías 20,000 pesos en el bolsillo, amaste más esos 20,000 pesos que a tu hermano que tenía hambre. Tuve hambre y no me diste de comer. Servicio. Y luego habla el que enseña en la enseñanza. Mire, hermanos, es un don enseñar. Aunque uno anhele enseñar, si no tiene el don, pues no le va a ir tan bien enseñando. La gente no querrá recibir esa enseñanza. Y algunos dirán: ¿acaso no puede hablar Dios también por mí? Eso dijo María y Aarón. Porque Moisés era medio, ¿cómo diríamos? En mi tierra se dice tatareto. Media lengua en otras partes. Él tenía problemas, no era un hombre fluido, no era un hombre elocuente.
¿Y sabe qué hizo María y Aarón? Dijeron, ¿acaso solo por Moisés habla Dios? Por nosotros también. Es más, tenían mejor discurso ellos que Moisés. ¿Y qué? Dios había llamado era a Moisés. A Moisés era que oía el pueblo, no María y Aarón. Y por esa causa María terminó leprosa, ¿no? Por ponerse así. Bien, quiero decir a murmurar contra Moisés. Voy a cerrar con esto. Ahí habla de otros dones, solo los menciono. Dice, por ejemplo, el que exhorta en la exhortación, o sea, el que aconseja, el que alienta. Hay hermanos que tienen el don de animar al otro. Es más, se dieron cuenta que no vino el domingo a la iglesia y ellos lo llaman. Oiga, hermano, no lo vi, lo animo, nos vemos el domingo, el viernes en el congreso. Animan. Hermano, es que no, estoy débil. El otro le dice, lo voy a ir a visitar y voy a leer la Biblia con usted para que se fortalezca, porque si está débil es porque no está comiendo la palabra de Dios, no se está alimentando, y usted va y lo anima, lo fortalece. Ahora, hay hermanos que en su hablar pareciera ser que siempre es apagando cualquier fuego que está comenzando. Hay hermanos que el otro dice, hermano, mire, es que quiero servir en la iglesia. Eso allá en la iglesia no ponen allá, a usted no lo van a poner por allá a servir en nada. O sea, no haga eso. Hay hermanos que de pronto están pasando necesidades y van y le consultan, le dice, hermano, es que estoy pensando vender unas empanadas. Usted de eso no sabe nada. A todo fuego que ellos ven que van comenzando son buenos para echarle agua y apagarlo. No, el don de animar al otro, anímelo. Es más, si usted sabe que el otro no sabe hacer empanadas, dígale, hermano, lo animo a que lo haga, pero si quiere yo le enseño a hacer las empanadas. Es más, dígale, las primeras se las compro yo. Usted lo anima. Luego dice, el que reparte con liberalidad. Este don sí que es escaso. ¿Sabe qué significa eso? El que da con liberalidad. ¿Sabe qué significa eso? Libertad, con generosidad. Y algunos dirán, no, ese sí no es mi don. Mi don es recibir, recibir, recibir. No, recibir no es un don. El don es dar. Recibir no es un don. Me estoy haciendo entender. O sea, el don de dar. Hay hermanos que son benditos de Dios porque tienen ese don tan desarrollado, de verdad. Conozco hermanos dadivosos. Mire, normalmente la gente que no está de acuerdo ni con las ofrendas ni con los diezmos es porque no son dadivosos, ya, punto, no pasa nada. Ahora, ¿por qué no damos? Hay veces vemos a una persona en necesidad y cerramos contra él nuestro corazón. La Biblia dice, entonces el amor de Dios no está presente. A veces es un familiar que está ahí, ¿verdad? Pasando tragos amargos, mientras usted abre la billetera y revisa y hay unos cuantos billetes y saca el más pequeñito para calmar la conciencia, no para honrar y glorificar a Dios. El que tiene esa bendición. Mire que ahora cuando el hermano estaba dirigiendo el texto de 2 Corintios 9 dice que habla de que Dios ama. ¿Dice así o bendice? Dios ama al dador alegre porque el dador alegre se parece a Dios, porque Dios dio a su Hijo lo máximo, lo más grande que tenía, y en eso se hace semejante a Dios. Yo no le estoy diciendo que traiga solo para la iglesia. Estoy diciendo que le dé allá al hermano, al compañero de trabajo que usted sabe que lo atracaron y lo robaron saliendo con la quincena. Eso le puede pasar a su compañero de trabajo y usted dice, es que al fin y al cabo es impío. Sí, pero los impíos también tienen hambre. A ellos también les duele. Y creo que es la oportunidad para que usted le diga, mira, lamento que le haya pasado eso. Lamento que cuando fue a sacar la quincena del cajero lo hayan atracado allí.
yo le voy a ayudar con algo. Que quede entre los dos. Que no lo sepa la empresa. Porque no hay cosa más fea, ¿verdad? Que a usted el compañero le ayudó y después desde el gerente para abajo hasta el vigilante, todo el mundo sabe que él le ayudó. Eso no es para la gloria de Dios. Eso es pecaminoso hacerlo así. Entonces, dar con liberalidad. Mi hermano se fue hace unos meses para Moniquirá a servir al Señor con su esposa y sus 4 hijos. Usted no tiene la culpa que él tenga 4 hijos. Yo tampoco. Pero 4 hijos son 4 bendiciones de Dios. No son una carga, son 4 bendiciones de Dios. Y empezó a tener dificultades porque trasladarse del pueblo al campo donde está la otra iglesia, él gasta más o menos 400,000 pesos mensuales en una chiva con aire natural, porque chivas del campo, ¿verdad? Ahí entra con tierra y todo. Y un hermano le regaló un carro. Eso sí, un Jeep Willys modelo 70. Pero es que esos son los... ¿De qué le hubiera servido que le regalen un Mercedes? Pues hermano, mire cómo es Dios de bueno. Tan bueno es ese carro que lleva ya no sé cuántos años trabajando y le regalaron el carro. Y esta semana me mandó un video. Él no sabe manejar, pero se le subió al carro y fue hasta las fincas a visitar a los hermanos en su carro. Tener un carro no es una riqueza, pero hay momentos en que eso es una herramienta. Una herramienta. Y cuando es una herramienta debe ponerse a servicio del Señor. Este hermano dijo: yo me voy a ir para España unos meses, al fin y al cabo ese carro va a quedar ahí, yo se lo obsequio. Dio con liberalidad. No le estoy diciendo que salga y regale su carro, por favor. No le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo es que Dios hace cosas extraordinarias. El que preside con solicitud, ¿sabe qué es presidir? Dirigir, gobernar, liderar. Y algunos dicen: ese es el mío. Ese sí es mi don. Yo estoy llamado es a gobernar, yo estoy llamado es a presidir. ¿Recuerdan que José tenía sueños así? Como que el manojo que él hacía, los demás manojos de la familia todos le rendían pleitesía, pero resulta que el camino hacia allá era el servicio. Algunos quieren caer en paracaídas en las posiciones de liderazgo, de gobierno, y no es así, hermanos. A algunos Dios los llamó a presidir, a otros no, pero todos cumplen la función para la cual Dios los llamó. ¿Dónde? Áreas en las que podemos servir. En la familia. Comencemos sirviendo en la familia. ¿Quiere servir en la iglesia, hermano, hermana? Joven, señorita, ¿quiere servir en la iglesia? Sí, quiero servir. Me gustaría servir en el grupo de alabanza. Quiero cantar para Dios. Comience cantando en su casa para los de la casa. Quiero decir, comience ayudando a los otros a adorar a Dios, a bendecir a Dios en su casa. Cante, no cantaletee. ¿Ya? No está bien. En la familia, ¿quieres ser un siervo en la familia? Entonces, ¿por qué no comenzamos a servirle a los nuestros? Porque ahí comienza el ministerio para la gloria de Dios. Algunos dirán: sí, es que yo sirvo, yo me quiebro el lomo y entonces yo llego con la plata y ya. Eso no solo es servir, esa es una parte del servicio que hacemos en casa, pero habrá que hacer muchas otras cosas más ahí. Aparte de eso, en la iglesia, sirva, hermano. Créanme que Dios va abriendo las oportunidades para que usted sirva. Pero algunos de pronto dicen: no, yo a eso no, a eso no, a eso no. Porque hay orgullo en el corazón. O algunos dicen: no, es que me da pena servirle al Señor. A Él no le dio pena morir desnudo en una cruz.
¿Está claro eso? De forma vergonzosa, no le dio pena morir por usted. Porque a mí me debe dar pena servir al Señor. En el Estado, ¿lo llamó Dios a la política? Quiero decir, ¿le dio habilidades para administrar? ¿Puede ayudar en el campo del gobierno? Eso no significa que usted dice, uy, aquí hay unos buenos votos, yo como que me lanzo a ver. No se lance. Nosotros no hacemos campaña política por ningún candidato, así sea hermano. Si Dios lo lleva, Dios lo pondrá allá, ¿verdad? Pero allá se puede servir, es un campo de servicio. No, perdónenme, si algún día Dios lo lleva a usted al consejo de la ciudad o alguna otra corporación pública, no piense que usted va a llegar a cambiar el país, porque el único que cambia los corazones es el Señor. Usted entienda que va a llegar allá a hablarles del evangelio a esos que están allá y a poder ayudar en algo, en la conformación de ciertas leyes que sean justas. En la escuela, aquí hay hermanas docentes. Ese es un campo de servicio para el Señor. Usted tiene niños ahí, jóvenes, para enseñarles. Claro, les va a enseñar la disciplina para la cual fue contratado a enseñar, pero usted va adquiriendo una relación con sus alumnos y luego compartirá su fe con ellos. ¿Saben una cosa? Muchos chicos admiran a sus maestros, y si el maestro le habla de Dios dirá, mi maestro es inteligente, mi maestra es inteligente, y creo que es inteligente creer en Dios. La empresa tiene negocios, su negocio es para la gloria de Dios. Usted dirá, no, eso es para hacer billete, porque algunos creen que montar un negocio es para hacer billete. Yo no le estoy diciendo que montar un negocio no tenga ganancias, porque obviamente es necesario que así sea. Pero antes que pensar en el billete, piensen que su negocio marcará una diferencia en la manera de hacer negocios, en la manera de producir, en la manera de bendecir a la gente. Estaba mirando un video, no sé si sea cierto, un señor fabricó una bombilla que es eterna, entre comillas, porque el único eterno es Dios. Quiere decir que esa bombilla puede durar décadas y no se funde. Pero tiene enemigos por eso, porque a una sociedad de consumo no le conviene tal cosa. Pero si usted hace algo bueno, glorifique a Dios en su negocio. Y cierro con la granja. ¿Tiene usted una finca? ¿Tiene una tierrita? Usted dirá, ¿cómo glorifico a Dios con una finca? Pues hermano, usted puede glorificar a Dios labrando la tierra, que fue el primer trabajo concedido al hombre. Y cuando vaya a labrar la tierra, glorifíquelo a Él, porque cuando usted labra la tierra, llevará comida a otras personas. Su finca producirá alimento para otras personas. Usted dirá, no es tan importante, me la pagan muy barata. No importa, pero está dando de comer a otros. Muchas formas de servir al Señor, muchas áreas donde podemos servir al Señor. Quiero invitarle a estar en pie. Y vamos a orar. Mire, ¿por qué es importante servir al Señor? Porque cuando servimos al Señor nos hacemos semejantes a Cristo. Porque aquí el servicio no es servir por servir, aquí es servir en honor a Cristo.